estuvo pésimamente malo que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, invitase a este sujeto, Donald Trump, a visitar cuando era un simple ciudadano, muy importante, candidato y todo lo que sea, pero no era el presidente de la República. No le debió haber dado el trato de presidente de los Estados Unidos, precisamente porque no era el presidente de los Estados Unidos. Lo que debió haber hecho Enrique Peña Nieto es formular a través de nuestros conductos de relaciones internacionales una protesta enérgica, fundamentada y bien motivada acerca de los posicionamientos de este señor Donald Trump, pero no dirigirse directamente a Donald Trump. ¿Por qué? Porque era un don nadie en ese momento, era un simple candidato, un ciudadano común y corriente, ¿sí? Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político y diplomático. Pero claro, tenemos, los dirigentes de México son personajes ignorantes, carentes de sensibilidad, y por eso ahí tuvimos aquí a un presidente mexicano de una manera vergonzosa recibiendo a un tipo que no es el presidente de Estados Unidos. Incluso esto fue en contra del buen trato y de la dignidad, del respeto que se le debe de tener, del respeto que se debe de guardar al mismo presidente de los Estados Unidos, que es el que está en función, es el que tiene la investidura. Entonces, lo que correspondía es formular un posicionamiento enérgico y digno en relación con aquellos que fueron formulados por Donald Trump, y ya en su momento, una vez que este individuo, si para el caso llegara a asumir la presidencia de Estados Unidos, pues entonces sí formular una política digna, pero no respondiéndola con pleitos y dimes y diretes. No, señores, lo que debe hacer México es formular políticas acá, políticas estructurales que vayan en defensa del territorio nacional, que vayan en defensa de la nación, en defensa de los nacionales, en defensa de los migrantes mexicanos e incluso de los demás latinoamericanos, de Centroamérica y del Caribe, porque somos hermanos. Antes que los norteamericanos, con todo el respeto, nosotros somos hermanos de los centroamericanos, de los cubanos, de los colombianos, etcétera, de todos los latinoamericanos. Y a eso debe tender las medidas políticas que tome México con el presidente de la República a la cabeza. Dentro de esas políticas no hay más que realizar una transformación de la estructura y de las funciones de las Fuerzas Armadas para que éstas realmente sean un instrumento de defensa, una muralla, esta sí, una muralla en un sentido político racional, que vaya en defensa de nuestros intereses nacionales. De esa manera, unas Fuerzas Armadas con un conjunto de conocimientos, de principios de carácter nacional de nuestra historia, de las mejores causas de los demás países, esas Fuerzas Armadas van a ser dignas y van a querer a México y no habría ejército que pueda vencer a unas Fuerzas Armadas de esta naturaleza, pero el ejército apoyando a Donald Trump y seguramente al presidente de la República, que hace lo mismo que las Fuerzas Armadas de México, se están ya sometiendo antes de que este tipo asuma la presidencia de los Estados Unidos a sus políticas. En eso consiste ese posicionamiento de este señor que es el comandante del ejército, el jefe del ejército, Cienfuegos, y que está chantajeando directamente no solamente al presidente, a los legisladores, sino a todo México, porque quiere pisotear la soberanía al ponerse del lado de Donald Trump. Ponerse del lado de Donald Trump, eso significa
el que estar ya presionando al presidente de México para que les conceda a las Fuerzas Armadas mexicanas un estatus especial, un estatus privilegiado para que estas Fuerzas Armadas puedan desempeñar las funciones de policías. Las Fuerzas Armadas no están hechas para policías, que es una función propiamente de los civiles, propia de los civiles, no de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho y siempre se ha dicho eso. El ejército está preparado para matar. Vean, una policía no puede estar preparada para matar. Al contrario, es un auxiliar de la justicia. Y de antemano tener como metas matar a los ciudadanos, a los mexicanos, esa no es una meta de la justicia. Las metas de la justicia son las metas de creación de valores y no destruir esos valores como son la vida de los mexicanos. Por eso es que al pretender las Fuerzas Armadas mexicanas desempeñar las funciones de policías bajo el pretexto de que las policías mexicanas no están preparadas, no es más que un abuso enorme, monstruoso del poder de la fuerza. Por eso es que todos los mexicanos, todos los sectores que conforman la nación, el poder del pueblo, la soberanía, tenemos que oponernos a que el ejército realice funciones policíacas. Las funciones policíacas las deben de desempeñar individuos preparados y sobre todo cultos, no solamente en la materia jurídica, sino en muchas materias de carácter político, de carácter de la historia. Esos son los individuos que necesitamos, pero tenemos que abandonar estas políticas de buscar metas inmediatistas a lo que se dedican los mexicanos, porque ese es el sistema que tienen impuesto, es a buscar de una manera cómoda o comodina satisfactores inmediatistas y sobre todo el placer, los negocios fáciles, los que están en los cuadros, en los puestos importantes del gobierno, enriquecerse a base del presupuesto público. Ese es un sistema corrupto que tenemos que abandonar. Ya no podemos tener funcionarios como los ministros de la Suprema Corte, como los diputados federales, los senadores, los altos cuadros de toda la burocracia, teniendo sueldos realmente insultantes para la mayoría de los mexicanos que estamos viviendo en la pobreza. Entonces, a las políticas de un tipo esquizofrénico como es Donald Trump, tenemos que oponer políticas netamente mexicanas, que se creen fuentes de trabajo en México, que las grandes fortunas, que la gran masa del rendimiento del trabajo de los mexicanos se distribuye y se quede aquí en México. De esa manera no nos chantajearán, no se producirán chantajes como tipos como Donald Trump. Que se preparen nuestros soldados, nuestros militares, que no sean solamente los altos cuadros, unos cuantos, los que decidan el destino de los miles y miles de militares. Por eso estas gentes han traicionado a México celebrando tratos, estableciendo pactos como ese famoso del Plan Puebla-Panamá, del Mérida, de la América del Norte, que mediante palabras y títulos llamativos significan la traición a México y el sometimiento de los mexicanos, del gobierno mexicano a la cabeza, con un presidente títere, un presidente que lo manipulan de Estados Unidos. Para cualquier problema que surge grave, ahí va el presidente de México a las sedes de los países occidentales. Se va a Londres, se va a Berlín, se va a Roma y a Washington cada rato, a los foros creados por estos países.
Qué vergüenza. Que tomen el ejemplo, por ejemplo, que tomen el ejemplo de la reina Isabel de Inglaterra, esta señora que representa un poder real, un poder imperialista. Esta señora no sale a lucirse cada rato. Los que salen de sus países son los títeres, son los instrumentos del imperialismo. Así es que, mexicanos, ciudadanos de todo el mundo, adoptar actitudes dignas, a oponerse a ese monstruo que acaba de ser electo en Estados Unidos, el señor Donald Trump, que no tiene cerebro para gobernar dignamente al mundo. Es un producto, es una mercancía, hechura de la mercadotecnia de los grandes centros imperialistas, de los grandes medios de difusión. Por eso es que nosotros tenemos que ser analíticos, como dice ese lingüista Noam Chomsky. De buenas a primeras, Noam Chomsky dice: este señor Donald Trump es inepto para la presidencia. Basta con que tomemos en cuenta que ya se está rodeando de puros millonarios para conformar su gobierno. Y luego los dislates que dice, los despropósitos, retando o desafiando a China. Esa es una estupidez, porque a China se le debe de respetar. China ha mostrado que es un país respetuoso, bien plantado. Y nosotros tenemos que tomar ejemplos como China. Tenemos que renacer de nuestras cenizas. En nuestras cenizas hay esas brasas que pueden hacer grandes luminarias, grandes llamas de ideales y de nobleza. Recordemos a nuestros indios. Las raíces de nosotros son mexicanos, mexicanos netamente. Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Maxtla, a Benito Juárez, a Hidalgo, a Morelos. A todos estos valores, los políticos actuales los han traicionado y solamente están puestísimos para seguir robando el presupuesto e irse a divertirse, llevar una vida frívola, como en las mejores épocas de decadencia del Imperio Romano, señores.